Ayer hablamos de lo que era la estructura interna de la Tierra, ¿no? Decíamos que la Tierra tiene una corteza, ¿verdad? Que esta capa rocosa externa es generalmente fina y se divide en corteza continental y corteza oceánica, ¿verdad? Decíamos que la corteza continental tiene alrededor de 7 kilómetros de espesor, de grosor, y está compuesta por rocas ígneas oscuras denominadas basaltos. Ya vamos a ver lo que significa una roca ígnea. Decimos que las rocas de la corteza oceánica son más jóvenes, tienen 180 millones de años, más o menos, y son más densas, ¿verdad? Con aproximadamente 3.0 gramos por centímetro cúbico más que las rocas continentales. Por el contrario, la corteza continental tiene un grosor medio entre 35 y 40 kilómetros, pero puede superar los 70 kilómetros de grosor, ¿verdad? En algunas regiones montañosas. Decimos que las rocas continentales tienen una densidad media de 2.7 gramos y se han descubierto algunas cuyas edad supera los 4.000 millones de años. Decíamos también, ¿verdad?, que la Tierra tiene un manto y más del 82% del volumen terrestre de la Tierra está contenido en el manto, que es una envoltura rocosa sólida que se extiende aproximadamente hasta una profundidad de 2.900 kilómetros, ¿verdad? Decíamos que el límite entre la corteza y el manto representa un cambio de composición química. El tipo de roca dominante es la peridotita, que tiene una densidad de 3.3 gramos por centímetro cúbico. Decíamos que a mayor profundidad la peridotita cambia y adopta una estructura más cristalina y más compacta, ¿verdad? Por lo tanto, tiene mayor densidad. Tenemos el núcleo de la Tierra. ¿Quién no ha escuchado el núcleo de la Tierra? Se cree que la composición del núcleo es una aleación de hierro y níquel, con cantidades menores de oxígeno, silicio y azufre. Decimos que estos elementos forman fácilmente compuestos con el hierro, ¿verdad? A la presión extrema del núcleo, este material rico en hierro tiene una densidad media de cerca de 11 gramos por centímetro cúbico y se aproxima a 14 veces la densidad del agua en el centro de la Tierra. Decimos que el núcleo de la Tierra es el responsable de que exista un campo electromagnético, ¿verdad? Eso no está aquí, pero eso es un dato que lo pueden anotar. Aquí tenemos el núcleo de la Tierra, que es el responsable del campo electromagnético. Tenemos a la superficie de la Tierra. Esto ya es nuevo. Pero para entender lo que es la superficie de la Tierra, debemos entender las características de los continentes y del fondo oceánico. Decimos que las dos principales divisiones de la Tierra son los continentes, ¿verdad?, y las cuencas oceánicas. Creo que todos han escuchado de los continentes, ¿verdad? Forman todo lo que es la parte sólida de la Tierra, ¿verdad? Decimos qué son las principales características de los continentes. ¿Cuáles son? Decimos que las principales características de los continentes pueden agruparse en dos categorías: áreas extensas, planas y estables que han erosionado hasta casi el nivel del mar, y regiones elevadas de rocas deformadas que en la actualidad forman los cinturones montañosos, ¿verdad? Decimos que los cinturones montañosos jóvenes tienden a ser largos y estrechos y se relacionan en los márgenes continentales. Ya vamos a ver lo que significa un margen continental. Mientras que las áreas llanas y estables se sitúan por regla general en el interior de los continentes, ¿verdad? Aquí tenemos una pequeña imagen que ya mismo la vamos a ver más ampliada para poder entender lo que estoy diciendo. Ya tenemos lo que es un cinturón montañoso, ¿verdad? A ver. Dígame, ha levantado la mano. Oh, vale. Bueno, continuando. ¿Qué son los cinturones montañosos? Decimos que los rasgos topográficos más prominentes de los continentes son los cinturones montañosos, lineales. Aunque la distribución de las montañas parece ser aleatoria, no es así. Al considerar que las montañas más jóvenes tienen menos de 100 millones de años, encontramos que están situadas en dos zonas. El cinturón del Pacífico. ¿Quién no ha escuchado el cinturón del Pacífico? Es la región que rodea al Océano Pacífico. Tenemos también los arcos insulares, que son regiones montañosas activas compuestas en gran parte de
rocas volcánicas y rocas sedimentarias deformadas, ¿verdad? Entre ellas tenemos a Japón, Filipinas, Nueva Guinea, que son ejemplos de arcos insulares. Otro ejemplo de cinturón montañoso importante se extiende desde los Alpes a través de Irán y el Himalaya, y luego baja al sur y entra en Indonesia. Tenemos al interior estable, ¿verdad? Estábamos hablando de la superficie de la Tierra, y tenemos aquí al interior estable. Decimos que a diferencia de los cinturones montañosos jóvenes que se han formado durante los últimos 100 millones de años, los interiores de los continentes, lo que se sitúa dentro de los continentes, son denominados cratones, que han permanecido relativamente estables sin cambios durante aproximadamente 600 millones de años o incluso más. Dentro de los interiores estables existen zonas conocidas como escudos, que son regiones extensas, llanas y llanas compuestas por rocas cristalinas deformadas. Todas ellas contienen rocas del precámbrico, ¿verdad? Con una edad estimada entre los 1.000 millones de años, y algunas muestras se aproximan a los 4.000 millones de años. Aquí tenemos, ¿verdad? Tenemos el escudo canadiense, el escudo de Groenlandia, tenemos una cordillera aquí, tenemos a los Andes, tenemos el escudo africano, el escudo de la India, los Alpes. Aquí tenemos una leyenda, ¿verdad? Que están por colores, los escudos, las plataformas, los cinturones montañosos, los jóvenes y los más antiguos. Tenemos también a las características del fondo oceánico, las principales características del fondo oceánico. Decimos que si se secara todo el agua de las cuencas oceánicas, se observaría una gran variedad de rasgos, incluidas cadenas lineales de volcanes, cinturones profundos, llanuras y largas extensiones monótonamente llanas. Imaginemos que se secan los océanos, algo que probablemente no pueda pasar mientras vivamos, ¿no? En nuestras vidas, pero tal vez en cientos de millones de años pueda suceder. Y si esto sucediera, nosotros pudiéramos observar todos los rasgos de las cuencas oceánicas, las cadenas de volcanes, los cañones, etc. Decimos que durante los últimos 50 años, los oceanógrafos han cartografiado lentamente parte del fondo oceánico utilizando modernos equipos de sonar. A partir de estos estudios han establecido tres condiciones principales. Tres unidades principales topográficamente distinguibles: los márgenes continentales, las cuencas oceánicas profundas y las dorsales oceánicas. Pero, ¿qué son los márgenes continentales? Lo que hablábamos, ¿no? Un margen continental es una porción del fondo oceánico adyacente a las principales masas continentales. Pueden incluir la plataforma continental, el talud continental y el pie del talud. Decimos que el límite entre los continentes, ¿verdad? El límite entre los continentes y las cuencas oceánicas profundas se encuentra a lo largo del talud continental, que es una estructura relativamente empinada que se extiende desde la superficie exterior de la plataforma continental hasta el fondo oceánico profundo. Pero, ¿qué es la plataforma continental? Aunque la tierra y el mar entran en contacto a la línea de la costa, ¿verdad? Esta no es el límite entre los continentes y las cuencas oceánicas. Pero a lo largo de la mayoría de estas costas, una plataforma suavemente inclinada se denomina plataforma continental y se extiende en dirección del mar hacia la costa. También decimos que en regiones donde no existen fosas, el empinado del talud continental pasa a tener un nombre o una inclinación más gradual, conocido como pie del talud, ¿verdad? Aquí tenemos, esta es la plataforma continental, estos son los sedimentos que lleva el agua, ¿verdad? Por transporte. Ya vamos a ver esto. En la parte de la plataforma decimos que el talud está inclinado y aquí hay una llanura abisal, pero bueno, eso más adelante. Desde la plataforma hasta el talud continental se establece el margen continental. Tenemos a la corteza oceánica. ¿Qué es la corteza oceánica? Decimos que la corteza oceánica es la parte de la corteza terrestre que corresponde a los océanos. Es mucho más delgada y homogénea que la corteza continental. Está formada por 4 niveles de abajo hacia arriba: los gabros, las rocas plutónicas, gabros con diques de basalto, que es una roca volcánica, y una capa sedimentaria, ¿verdad? Los sedimentos, que es lo que veíamos acá.
están organizados por niveles, ¿verdad? Morfológicamente está formada por unas elevaciones con una actividad volcánica, las dorsales, un fondo llano y extenso, la llanura abisal y unas depresiones muy profundas y alargadas, que son las fosas. La corteza oceánica es muy joven, con edades aproximadas de 180 millones de años, que ya lo dijimos, y una distribución de edades muy peculiar. Las rocas más actuales se encuentran en el entorno de las dorsales y las rocas más antiguas se encuentran junto a los márgenes continentales estables o en las proximidades junto a las fosas, ¿verdad? Esto se debe al principio de superposición también, ¿verdad? Las más antiguas están más abajo y las más actuales están más arriba. Bueno, tenemos la expansión de los fondos oceánicos. ¿A qué se debe la expansión del fondo oceánico? ¿Verdad? Porque nuestra Tierra es muy dinámica y se mueve a un ritmo que nosotros no lo percibimos porque es un ritmo muy lento, tardan millones de años en formarse las cosas, y los océanos tardan millones de años, las montañas, de hecho algunas rocas también, unos miles de años, pero nosotros aquí vamos a ver la expansión de los fondos oceánicos. Ahí, Henry Hammond Hess sugirió en los años 50 que los fondos de los océanos se expanden continuamente mediante el material del interior que sale de las dorsales oceánicas, ¿verdad? Aquí sale, esta es la dorsal y se va expandiendo, ¿verdad? Lo que no solo agrandaría las cuencas oceánicas, sino que empujaría a los continentes. Va empujando, ¿verdad? Es un ciclo repetitivo, Entonces, se van separando y se van formando los fondos oceánicos, ¿verdad? A partir de las dorsales oceánicas. Entonces, esta afirmación se basa en la distribución de edades de la corteza oceánica, que actúa en torno a los dorsales, aumenta de manera progresiva y simétrica según nos alejamos de la dorsal, la edad máxima se encuentra a los lados de las grandes fosas marinas. Primero, ¿qué pasa? La litosfera, ¿verdad?, se levanta y se va arqueando. Ante el empuje de los materiales calientes, la litosfera se abomba y se adelgaza. Se forma un rift. Es la tensión creada en la parte superior de la bóveda que originará fracturas que hundirán la zona central, formándose así una cresta con un valle central. Tercero, formación de la litosfera oceánica. A través de estas fracturas saldrá magma que solidificará el rift, el valle se ensancha, los bloques continentales se van separando y comienzan a formarse litosfera oceánica. A partir de los materiales magmáticos se forma así un mar estrecho. Cuarto, la formación del océano. Si continúa el proceso de formación de la nueva litosfera, finalmente acabará originándose un nuevo océano. Aquí tenemos, ¿verdad? Se va separando, se va formando el rift y cuarto paso, ya tenemos el océano, pero aquí habrá pasado un buen tiempo hasta que se haya formado un océano. Ya. Consecuencias de la expansión de los océanos. ¿Cuáles son las consecuencias? Algunas de las consecuencias de la expansión del fondo de los océanos pueden ser la dorsal oceánica, la llanura abisal o la fosa oceánica. ¿Pero qué es una dorsal oceánica? Una dorsal oceánica, es lo que hablábamos, ahora, bueno, una dorsal oceánica es una elevación submarina, ¿verdad? Esta es una dorsal situada en la parte central de los océanos, justo en la parte central, tiene una altura media de 2.000 metros y presenta un surco central llamado rift, ¿verdad? Aquí está el rift, que se deposita a ambos lados, creando un nuevo suelo oceánico. Esta formación está activa, el magma emerge continuamente desde la corteza oceánica, va saliendo magma a través de las fisuras, ¿verdad?, del fondo oceánico. La estructura más prominente del fondo oceánico es la dorsal oceánica o centrooceánica. Aquí está la dorsal oceánica. Esta estructura ancha y larga forma un cinturón continuo que serpentea a lo largo de 70.000 kilómetros alrededor del planeta de una manera similar a la postura de una pelota de béisbol. Tenemos la llanura abisal, decimos que las llanuras abisales son zonas llanas o de pendiente muy suave. Aquí tenemos la fosa o la dorsal que va saliendo, se va formando la fosa y una llanura abisal, ¿verdad? Que es una zona llana o de pendiente muy suave del fondo de la cuenca oceánica profunda.
Las llanuras abisales suponen aproximadamente el 40% del fondo oceánico y su profundidad oscila entre 2.200 y los 5.500 metros. Suelen quedar entre el pie del talud continental y una dorsal oceánica o una fosa. Hablábamos de la plataforma, ¿verdad? Que la plataforma continental era casi el límite, pero no era el límite entre la costa y el suelo, ¿verdad? Sino que era de una pendiente no tan, o sea, su ángulo de inclinación no era mucho, ¿verdad? Entonces era una ligera pendiente, el talud continental, que ya era una pendiente más prominente, y tenemos aquí, ¿verdad?, la dorsal oceánica, que es una depresión, perdón, una elevación submarina, ¿verdad? Y tenemos aquí la fosa oceánica, que es una depresión, que ya vamos a ver lo que significa. Y bueno, las llanuras abisales, que son de pendiente muy suave. Continuando, la fosa oceánica. ¿Qué es una fosa oceánica? ¿Quién ha escuchado de las fosas de las Marianas? Que mide aproximadamente 11.000 metros de profundidad. Una fosa oceánica es una depresión extremadamente profunda. Son depresiones extremadamente profundas que llegan ocasionalmente, en ocasiones, a 11.000 metros de profundidad, aunque estas fosas submarinas son relativamente estrechas y representan tan solo una pequeña fracción del fondo oceánico. Son estructuras muy importantes. Por ejemplo, aquí tenemos el Monte Everest y la fosa de las Marianas. Son de temperatura muy baja. Normalmente oscila entre los 0 grados y 2 grados. De momento, la fosa oceánica más profunda es la fosa de las Marianas, con 11.000 metros de profundidad. Ahora sí, hablemos de las rocas. ¿Qué entendemos por una roca? ¿Verdad? Decimos que las rocas son una materia de minerales, un conjunto de minerales, ¿verdad? Lo que es una roca. Eso es lo que es una roca, es una materia de minerales. Con un concepto más ampliado, decimos que las rocas son el material más común y abundante de la Tierra, que para un viajero curioso la variedad parece casi infinita. Al examinar una roca con atención encontramos cristales o granos muy pequeños denominados minerales. Esto era lo que yo le decía. Este es el concepto más ampliado, pero el concepto más corto podemos decir simplemente que es una materia, un conjunto de materia mineral. En fin, decimos que los minerales son compuestos químicos o en algunas ocasiones elementos únicos, que cada uno de ellos, con su propia composición y sus propiedades físicas, los granos o cristales pueden ser microscópicos o fácilmente visibles sin la ayuda de un microscopio. Las rocas son materia de minerales, ¿verdad? Pero se distribuyen en 3 tipos de rocas. Tenemos las rocas ígneas, las rocas sedimentarias y las rocas metamórficas. ¿Pero qué es? Bueno, aquí está la imagen, ¿verdad? Son magmáticas o metamórficas sedimentarias. Perdón, tenemos las metamórficas, las sedimentarias, las magmáticas o ígneas. ¿Pero qué es una roca ígnea? Nosotros tenemos claro el concepto de magma y lava, ¿verdad? Magma es cuando está debajo de la superficie, es roca fundida, y lava cuando ya sale. Las rocas ígneas se forman cuando la roca fundida, denominada magma, se enfría y se solidifica. Esto puede pasar por una erupción volcánica, ¿verdad? Que sale el magma y se solidifica, y se cae a la superficie y se solidifica, ¿verdad? Pero también puede enfriarse debajo de la corteza, ¿verdad? O sea, aquí tenemos 2 tipos, las ígneas intrusivas y las ígneas extrusivas. Esto es lo que vamos a hablar. Bueno, las ígneas plutónicas o intrusivas, ¿qué son? Cuando el magma permanece en el interior de la corteza, se enfría lentamente, o sea, no llega a salir a la superficie durante miles de años. Esta pérdida gradual de calor permite que los cristales se puedan ir desarrollando lentamente, ¿verdad? Dan lugar a la formación de cristales, porque los cristales se van ordenando, ¿verdad? Tienen tiempo a solidificarse lentamente, entonces son más visibles.
y son relativamente grandes, ¿verdad? Antes que toda la masa se solidifique por completo. Decimos que las rocas ígneas, el grano grueso se forma muy por debajo de la superficie y se denominan rocas plutónicas, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo de roca ígnea intrusiva, que es el granito. Esta roca de grano grueso es rica en minerales silicados y de color cuarzo y de feldespato, ¿verdad? El granito y las rocas relacionadas son constituyentes principales de la corteza continental. Esta roca intrusiva es la que no llega a salir a la superficie, o sea, el magma que se solidificó debajo de la corteza, ¿verdad? Terrestre se solidificó, se enfrió y se formó la roca. Entonces, aquí tuvo tiempo de formar que los minerales se vayan agrupando y posteriormente nosotros podamos verlos a simple vista, ¿verdad? Pero esto no pasa con las rocas volcánicas o explosivas. Aquí el magma se abre paso hacia la superficie de la Tierra durante una erupción volcánica, que era lo que les decía, dado que se enfría con mucha rapidez. En un ambiente de superficie, la roca fundida se solidifica muy deprisa y no hay tiempo para que crezcan grandes cristales, como en el ejemplo anterior, ¿verdad? Las plutónicas sí había tiempo para que los cristales se vayan formando, ¿verdad? Aquí no. Un ejemplo de esto, de estos tipos de roca, es el basalto. Ahora, decíamos que se dividen en tres, ¿verdad? Ígneas, sedimentarias y metamórficas. Pero ¿qué es una roca sedimentaria? Una roca sedimentaria normalmente se origina a partir de pequeñas partículas o sedimentos, ¿verdad? Que se convierten en roca por procesos de litificación, que es un proceso de transformación de sedimentos en rocas sedimentarias, ¿verdad? O sea, se van agrupando en pequeñas partículas. Aquí tenemos pequeñas partículas que a lo largo van viajando y a lo largo del tiempo se van compactando, ¿verdad? Un ejemplo podemos tenerlo en el mar, ¿verdad? Las arenas, cómo se van compactando a lo largo del tiempo, se van depositando por acción de la gravedad, se van depositando en capas y se van compactando, ¿verdad? Se compactan y luego se cimentan. La cimentación de esto se produce conforme el agua que contiene las sustancias disueltas se filtra a través de los espacios intergranulares del sedimento. Los espacios intergranulares son estos espacios de aquí, ¿verdad? Que ya en mecánica eso los ya vamos a ver estos conceptos más, para qué sirven estos pequeños conceptos. Decimos que con el tiempo el material disuelto en agua se precipita entre los granos y los cementa en una masa sólida, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo de compactación, luego se sedimenta y finalmente tenemos a la roca sedimentaria, ¿verdad? En sí. Las rocas sedimentarias se dividen en detríticas y no detríticas, ¿verdad? Las rocas detríticas se forman por acumulación de fragmentos erosionados por el agua o el viento. El agua puede erosionar una roca, o sea, a partir de una roca ígnea que haya quedado en el interperismo, esta roca se puede erosionar y posteriormente convertirse en una roca sedimentaria. Por ejemplo, aquí tenemos que las rocas detríticas que se forman por acumulación de fragmentos erosionados por el agua, viento o hielo. Tenemos las no detríticas, que son las rocas de origen orgánico, que se forman por restos orgánicos, ¿no? Tales como corales, caparazones de los moluscos. Y también rocas de precipitación, que se forman cuando las sales disueltas en el agua se precipitan formando cristales de pequeño tamaño. Un ejemplo de rocas detríticas son los conglomerados, areniscas y las arcillas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos las arcillas, que son fragmentos muy finos, las areniscas, fragmentos más pequeños, ¿verdad? Y los conglomerados, que son fragmentos muy grandes. En sí, ¿qué son las rocas sedimentarias detríticas? Los sedimentos que se originan y son transportados como partículas sólidas se denominan sedimentos detríticos. Y las rocas que forman esto son las llamadas rocas sedimentarias detríticas, y las dimensiones en estas rocas son la principal base para clasificar los miembros según la categoría. Dos ejemplos comunes tenemos la lutita y la arenisca, ¿verdad? La lutita es una roca de grano fino compuesta por partículas del tamaño del limo, aproximadamente menos de 1 sobre 256 milímetros, y de la arcilla, que varía entre 1 sobre 256 y un 16 milímetro, ¿verdad? Sobre 16.
Tenemos a las rocas sedimentarias de origen orgánico, ¿verdad? Entre estos tenemos al carbón. ¿Quién no ha escuchado el carbón? Este precede restos vegetales. La creta, que es formada por acumulación de caparazones, ¿verdad? Es blanca y de grano muy fino. Tenemos a la diatomita, que es una roca compuesta por restos de diatomeas, que son algas silíceas de color hueso. Aquí tenemos, ¿verdad? Un ejemplo en imágenes, el carbón, la creta y la diatomita. Tenemos a las rocas sedimentarias de precipitación. Las rocas sedimentarias químicas se forman cuando el material disuelto en agua precipita, ¿verdad? La caliza es una roca sedimentaria química, es la roca sedimentaria química más común y está compuesta por mineral calcita, o sea, carbonato de calcio, carbonato de calcio. Aquí tenemos ejemplos, ¿verdad? La lita, que es la sal común, el yeso y la caliza. Tenemos una imagen, ¿verdad?, de sedimentos acumulados en capas durante milenios. Entonces, tenemos que a partir de un tipo de roca se puede formar, a partir de una roca ígnea se puede formar una roca sedimentaria, ¿verdad? Ya sea por agentes erosivos de agua, el viento o por agentes orgánicos que se van compactando y se sedimentan, ¿verdad? Tenemos a las rocas metamórficas. ¿Pero qué es una roca metamórfica? Las rocas metamórficas se suelen producir a partir de rocas ígneas, sedimentarias o incluso otras rocas metamórficas. Esto se debe a condiciones de temperatura y presión. A medida que se va, por ejemplo, en las rocas sedimentarias, ¿verdad? Se va sedimentando, como la palabra lo dice, se va sedimentando, se va acoplando en capas, ¿verdad? Y estas ejercen presión, entonces se van enterrando, ¿verdad? Y a medida que la capa más baja vaya enterrándose más y más, la temperatura y la presión van a aumentar, ¿verdad? Esto varía, ¿verdad? Según donde se vaya encontrando, y a partir de aquí se produce una roca metamórfica, ¿verdad? Un ejemplo de esto es la lutita, que lo tengo. La lutita, que se convierte en filita, posteriormente se convierte en esquisto según vaya bajando y luego se convierte en snake. Eso se le llama grado de metamorfismo, pero ya lo vamos a ver. Decimos que en rocas metamórficas la mayoría de cambios tienen lugar a temperaturas y presiones elevadas que se dan en la profundidad de la corteza terrestre y el manto superior. Esto es lo que decíamos, ¿verdad? Todo esto es debido a procesos de enterramiento. A medida que se vaya enterrando, va aumentando la temperatura y la presión y se van formando estas rocas metamórficas, que pueden formarse a partir de las ígneas o sedimentarias. ¿Qué es el grado de metamorfismo? Decimos que los procesos que crean las rocas metamórficas a menudo progresan de una manera a incrementarse, ¿verdad? Desde cambios ligeros, un grado de metamorfismo bajo, hasta cambios sustanciales, como lo es el grado de metamorfismo alto. Por ejemplo, durante el metamorfismo de grado bajo, la roca sedimentaria como lutita se convierte en una más compacta llamada pizarra, ¿verdad? Esto es lo que decíamos, la pizarra luego se convierte en filita, a medida que vaya aumentando el grado se convierte en esquisto, luego en gneiss, ¿verdad? Y así va cambiando su grado de metamorfismo, ¿verdad? Según vaya subiendo las temperaturas y vayan subiendo la presión y las rocas se vayan enterrando más, ¿verdad? Todo esto es un proceso de miles de años. Tenemos las rocas metamórficas. El grado de metamorfismo se refleja, todo el grado de metamorfismo se refleja en la textura de la roca y su composición mineralógica. Durante el metamorfismo regional, los cristales de algunos minerales, bueno, esto no lo vamos a ver, no es tan necesario. Todo lo que yo les digo, lo pueden encontrar, ya les dije, en el libro de Ciencias de la Tierra de Starbuck, para que se familiaricen más con estos términos. Continuando, decimos que no todas las rocas metamórficas presentan
una textura foliada. Ya vamos a ver lo que es una textura foliada. Se dice que las rocas no son foliadas. Bueno, la foliación es la alineación mineral resultante a menudo que da la roca a la textura en una lámina, ¿verdad? Llamada foliación. ¿Qué es la foliación? Es una alineación. Eso es una foliación. Una roca foliada presenta una alineación debido a la fuerza que está operando entre su interior, ¿verdad? Y se va como poniendo en láminas debido a que las propiedades, los minerales que presentan este tipo de rocas tienden a alargarse. Entonces presentan una textura foliada. Pero no todas las rocas metamórficas presentan una textura foliada, ¿verdad? Un ejemplo de esto es la caliza de grano fino, cuando presenta metamorfismo, cuando va cambiando. Los pequeños cristales de calcita se combinan y forman cristales entrelazados más grandes. La roca resultante es similar a una roca ígnea de grano grueso. Este equivalente metamórfico no foliado se denomina mármol. O sea, las calizas, al metamorfizarse, se transforma en mármol, ¿verdad? Metamorfismo es el cambio, un cambio. Aquí tenemos, ¿verdad? Tipos de rocas foliadas. La pizarra, el esquisto y el gneiss, ¿verdad? Decimos que la pizarra se separa en láminas bien finas, su color es variable, es más frecuente el negro, superficie ligeramente brillante, o la presencia de diminutos cristales de mica. El esquisto presenta láminas deformadas, abundancia de mica, brillo, puede tener otros minerales como granate, andalusita, cianita o estarolita, y el gneiss es bandeado, deformado e irregular, se aprecian cristales medianos o grandes de feldespato. Tenemos las no foliadas, decimos los colores, el mármol tiene colores variados, pudiendo presentarse vetas de distintas tonalidades. Al echarle un ácido al mármol, presenta burbujeo. Con el mármol pueden echarle ácido, pueden coger un limón y echarle y van a ver burbujitas. Tenemos a la cuarcita, colores variados, es frecuentemente el rojo o el rosado, es muy dura y resistente y no reacciona con el ácido, al contrario del mármol que sí reacciona. Esto es lo que les decíamos de la no foliación, ¿verdad? Al apretarse no forma las partículas no tienen a alargarse, como la foliada. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Como que al apretarlo así no forman sus partículas así como alargadas. Esta es una vista microscópica de la cuarcita. Tenemos que su textura, ¿verdad? Bueno, finalizando. Toda la naturaleza es muy dinámica. La naturaleza de la Tierra es muy dinámica. Como a partir de unas simples rocas se pueden formar otras, y se pueden formar otras, es algo alucinante, ¿verdad? A partir de agentes químicos de meteorización, ¿verdad? Esta clase la vamos a ver, esta va a ser la última clase, los tipos de meteorización y el suelo, que va a ser como una pequeña introducción para lo que ustedes vayan a ver a mecánica de suelo. Es un concepto muy básico el que voy a dar mañana para que ustedes ya se familiaricen con la materia posteriormente de mecánica, ¿verdad? Porque muchos de ustedes van a ser ingenieros civiles y necesitan saber este tipo de conceptos. Bueno, y por ejemplo tenemos una roca metamórfica, una roca sedimentaria, ¿verdad? Que a partir de la meteorización puede dar a partir de una roca sedimentaria que vaya sufriendo procesos de metamorfismo, enterramiento, ¿verdad? Se vaya enterrando cada vez más, aumenta su presión, su temperatura, y se va transformando en una roca metamórfica, ¿verdad? Esta se puede seguir enterrando más y más hasta que alcance su punto de fusión y este se transforma en magma, en roca fundida. Este es el ciclo, ¿verdad? Va variando. Se fusiona, se transforma en magma, puede llegar a la superficie o se puede quedar debajo de ella, ¿verdad? Que aquí sufre un proceso de cristalización. Estas rocas son las llamadas plutónicas intrusivas o rocas ígneas
plutónicas intrusivas, ¿verdad? Son las que no llegaron a salir a la superficie y por ende tienen más tiempo de solidificarse. En cambio, no, las rocas volcánicas extrusivas son las que salen inmediatamente a la superficie y no les da tiempo, no les da los miles de años que le da a las rocas intrusivas, no hay tiempo, ¿no? Entonces estas se solidifican inmediatamente y caen a la superficie. Al caer a la superficie ya se transforman en rocas ígneas, ¿verdad? Bueno, estos dos tipos de rocas son rocas ígneas, estas caen a la superficie y posteriormente por agentes de meteorización, de física, química o biológica, sufren proceso de transporte, ¿verdad? Estas partículas más pequeñas se van transportando por el agua o el viento y sufren una sedimentación, ¿verdad? Y así el ciclo se va repitiendo sucesivamente. Creo que hasta ahí nos vamos a quedar hoy.